la Zona Cero. Estos son los monográficos y estos que están a ambos lados del servidor, Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. Estamos a la diestra y la siniestra. Eso. Bueno, estamos como siempre, básicamente. Como siempre. Uno frente a otro. ¿Para qué variar? Carlos siempre está a mi diestra. ¿Sí? Jesús Y más allá, Silvia. Ahí, en el límite, en la frontera. Yo prácticamente estoy en el cañón del Colorado ya. Pues, Está en el borde. y hablamos sobre un personaje verdaderamente curioso. El otro día salió una conversación informal que manteníamos y hablábamos a propósito de enanos en las cortes europeas hace 2-3 siglos, y surgió este individuo, Wolfgang von Kempelen. Kempelen. De Panzband. Ahí. A que suena Tintín en De los Sildavia. Pazman Muy de parecido. toda la vida. Sí, Johann Wolfgang Ritter von Kempelen de Panzband. Y hablábamos sobre un enano, Józef Buroslawski, que había recorrido todas las cortes europeas, un polaco. Habíamos estado en la presentación de un libro, sus memorias, un personaje verdaderamente fascinante, que había estado, bueno, pues como digo, en todas las cortes europeas, haciendo lo que hacían los enanos entonces, bueno, pues ser un poco el juguete de unos y de otros, en dar conversación. Ellos aprendían artes y lo hacían muy bien, como era el caso, además era un gran escritor, y en sus memorias así lo dejó demostrado, y vivió una cantidad de experiencias sin igual en esa época, justo antes de la Revolución Francesa, en los tiempos en los cuales después los enanos, los freaks pasaron a convertirse después en freaks en los circos en toda Europa, es decir, fueron de mal en peor. Todavía, afortunadamente, parece que las cosas han mejorado, y en mitad de esa conversación, y ahora me explicáis por qué, y lo explicamos a todos los oyentes, salió a la figura de este personaje. Efectivamente, sacamos Jesús y yo la figura del barón Wolfgang von Kempelen, aunque es verdad que en muchos de los lugares hablan de él como Ritter, caballero, por ejemplo en la Wikipedia, pero eso se debe simplemente a que es el título honorífico del Imperio Austrohúngaro, es una forma de llamarlo. Von Kempelen era un noble húngaro del que vamos a hablar hoy, pero, bueno, húngaro, atención, nació en lo que hoy es Eslovaquia, en Bratislava, en su capital, pero es que Eslovaquia formaba parte del Reino de Hungría, y él era húngaro de etnia, o sea, dentro de Eslovaquia, él no era eslavo, por decir de una manera más sencilla. Y lo sacamos porque él era el responsable de la creación de una de las máquinas más asombrosas que se han hecho en la historia, sobre todo en relación a los medios que se tenía. Una máquina muy bien conocida, sobre las que hay grandes trabajos, grandes estudios, y sobre la que además hay una excelente literatura, empezando por Edgar Allan Poe, que es el turco. El turco era una máquina que jugaba al ajedrez, y uno de los sospechosos habituales de poder haber sido el turco era Buroslawski. Aunque hay otro polaco, el conde Boleslav Borowski, que es el otro posible aliado o en cierto modo colega de von Kempelen, en una extrañísima idea de fraude, que sin embargo no es el fraude clásico, dado que el objetivo no era lucrarse o engañar con ello. No obstante, Kempelen, como ahora veremos, ganó dinero con el turco, sino el intentar demostrar cuáles eran los límites de la mecánica práctica a la hora de hacer mecanismos complejos que funcionaran por engranajes mecánicos y que no tuvieran un sistema de alimentación. Es decir, algo parecido a lo que actualmente se intenta hacer con los exoesqueletos. Es decir, él no trabajaba con un sistema motor, sino que todo funcionaba a través de engranajes, cuerdas, gomas y unos mecanismos parecidos a los de los relojes que permitían con una sincronía maravillosa hacer que el muñeco, el autómata, se moviera. Pero el oficio de Kempelen, ¿qué consistía? Él se presentaba, fíjate curioso, él se presenta cuando va con el turco a jugar contra la Catalina Rusia. Él se presenta como una cosa que existía bastante. El 18 era un caballero itinerante, era un noble, y era un hombre, bueno, de ingenio, que hacía y presentaba sus creaciones. Él era un fabricante de cosas curiosas. De hecho, y luego lo tocaremos también, ni más ni menos que el premio que existe actualmente de Ciencia Wolfgang von Kempelen en Austria, en Hungría, está orientado solamente a la creatividad de ideas modernas, dado que él es uno de los pioneros de la fonética experimental, porque intentó construir una máquina capaz de hablar. Bueno, de verdad que Kempelen es uno de los tipos más fascinantes del siglo XVIII, una época de gente fascinante, y hemos tenido aquí unos cuantos ya, es decir, de esta época, porque él era contemporáneo de Franklin, que jugó contra su turco y perdió, y realmente era un tipo muy, muy ingenioso, que se dedicaba a eso, recorría las cortes de Europa presentando sus ingenios y sus creaciones para asombro de los nobles y caballeros. Claro, era un siglo en el cual las ideas ya estaban y faltaba un poquito de desarrollo
desarrollo científico y técnico para que se pudieran llevar a cabo, entonces surgieron individuos como este, ¿no? Exacto, exacto. Estamos hablando de un personaje que era inventor, aparte de su rango de nobleza, ¿no? El barón von Kempelen. Y es conocido por ser inventor y por ser inventor de autómatas. La diferencia con el turco, se llama el turco, evidentemente porque tenía la forma de turco, el ajedrecista este que él inventa. Que era como un humano. Claro, sí, con su turbante, en fin, tenía una caja, una especie de mesa de 1,20 de longitud y debajo pues una serie de engranajes que los mostraba previamente al público. ¿Cuándo surge todo esto? Pues fíjate, en el otoño de 1769, von Kempelen es llamado a la corte imperial de Viena para asistir a un espectáculo de magia, le llama pues la emperatriz María Teresa. Y entonces él ve una serie de juegos de magia, más o menos espectaculares, pero él dice, yo puedo mejorar esto me parece una chuminada, yo les puedo presentar algo que va a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Así que la emperatriz María Teresa dice, venga, tienes 6 meses, a ver si eres capaz. Y el otro dice, vale. Y a los 6 meses se presenta con el turco. Él era ya conocido por ser constructor de autómatas, pero nadie se podía imaginar que se iba a presentar con un autómata que jugaba al ajedrez y que retó a cualquiera de los que estaba allí presente a jugar una partida. El primero que juega una partida es el conde Ludwig von Coblenz, que acepta ese reto, y entonces Kempelen hace un poco el artificio de que le da cuerda al turco, y a partir de ahí el autómata parece recobrar la vida y empieza a mover las piezas. Porque, bueno, había un engranaje interesantísimo. Previamente levanta las faltas al turco, se ve que no hay nadie debajo, abre los cajones, se ve que solo hay piezas y determinados mecanismos de ingeniería. Evidentemente, no hay nadie debajo. Así que empieza a jugar la partida este personaje, el conde Ludwig von Coblenz, y efectivamente, pues antes de media hora le gana y le humilla. Y dice, no puede ser. No puede ser, dice, una máquina a mí ganarme. Bueno, empieza a adquirir fama hasta el punto de que él se da cuenta también que llevar a cabo demasiadas exhibiciones con su autómata, con el turco, puede ser peligroso, porque se empieza a correr el rumor de que hay un secreto, porque claro, gana una serie de partidas, no demasiadas, porque en cuestión de un año juega muy poco y con personajes muy seleccionados, pero empieza a correr el rumor, varios rumores. Una de ellas es que realmente hay alguien, algún enano que está debajo, pero él enseña siempre, previamente a cualquier exhibición de ajedrez, que no hay nada. Luego contamos un poco el secreto. Empieza a correr también el rumor de que ha hecho un pacto con el diablo. Bueno, también fueron los años en los que la magia empezaba, la magia del ilusionismo empezaba a moderna, gestarse, sí. y seguramente, bueno, pues este tipo de individuos empezaron a gestar sus propios Sí, trucos, había ¿no? mucha gente que utilizaba precisamente los artilugios mecánicos para hacer este tipo de exhibiciones. Por ejemplo, en Francia estaba Bocasson, que era el personaje que hacía los mejores autómatas, hasta el punto de hacer un flautista que tocaba, pero un autómata tocando a través de una serie de engranajes por activación del viento, o incluso patos que deglutían la comida y luego la expulsaban, o sea, cosas de este tipo. Así que pero claro, hasta ese momento todo el mundo podía explicar los autómatas a través de engranajes de agua o de viento. Si era un mecanismo más simple. Claro, pero un autómata que pensara, eso rompía los esquemas. Así que, ya digo, que selecciona una serie de jugadores, empiezan a correr rumores como un pacto con el diablo, que realmente es una máquina capaz de superar el intelecto humano, de que hay un enano, de que hay cosas de estas. Bueno, y la cosa es que él lo desmonta y dice, yo no quiero saber más, porque él se quiere dedicar a otro tipo de cosas. Él está haciendo trabajos más serios, para el turco era un divertimento. Dice, bueno, pues voy a sorprender a la corte de Viena. Pero sacaba dinero cuando llegaba. Claro. Sí, claro, él lo exhibía. Lo que pasa es que no vivía necesariamente el turco, tenía dinero, pero sí, él obtenía dinero porque él lo exhibía como una especie de mecanismo hiperavanzado, porque de hecho lo era, que era capaz de hacer una actividad humana de carácter inteligente, como ha dicho Jesús. Lo interesante de todo el mito de Kempelen, y ahora vamos a hablar de otras cosas que hizo, como voy a decir Jesús, pero antes quería comentar una cosa importante, y es que aparte que, como luego veremos, luego contaremos la historia que fue del turco, y el turco se examinó muy profundamente y hoy se sabe a la perfección, aunque no se conserva, cómo funcionaba. Sin embargo, se sabía que había un jugador dentro. Pero la parte emocionante e interesante de la leyenda del turco como jugador de ajedrez no es tanto cuando muere Kempelen muere en 1805, sino lo que ocurre cuando él está en vida. Porque una vez que muere en 1805 y el turco va cambiando,
se conocen los nombres de jugadores que fueron el turco. O sea, se sabe quiénes fueron perfectamente. Es decir, Johann Allgaier en 1809, Boncourt en 1818, William Lewis entre 1818 y el 19, Peter Williams, Jacques Muret, William Sundberger. Es decir, un montón de jugadores conocidos que eran el turco realmente. Y no todos eran enanos. Exacto. Sin embargo, se sabe que jugaron dentro porque estaba adaptado. Sin embargo, lo que sí que es verdad es que el tiempo en que la máquina estuvo con Kempelen, nunca supo nadie realmente quién jugaba en el turco. Entonces, eso es lo que le dio tanto interés y por eso surgió, relacionado con el comentario tuyo sobre Boroslavsky, porque Boroslavsky era un noble. Boroslavsky no era un enano de corte que habían cogido en la calle. Formaba parte de una familia aristocrática de Polonia y conocía al barón Kempelen, lo cual es muy interesante. Y uno de los rumores de quién estaba detrás del turco es que en realidad Kempelen lo construyó para ayudar a un amigo. O sea, no exactamente para ayudarle porque el muñeco ya existía, sino que le dio el toque final para poder ayudar a un conde, el conde Boleslav Borowski, que había sido uno de los rebeldes del lanzamiento polaco contra los rusos en 1795 y que en un combate en Vilna pierde las 2 piernas. Entonces, le hizo la máquina en cierto modo para poder ayudarle porque era un gran jugador de ajedrez y de esa manera él tenía un entretenimiento y una ocupación en vida y al mismo tiempo le permitía darle un contenido a esa máquina curiosa que le permitía haber construido engranajes que hacían mover un brazo, pero que tampoco tenía la capacidad suficiente, obviamente, como para hacer movimientos inteligentes de ajedrez. Algunos podrían decir que, bueno, si dentro había un enano o quien fuera, todo era un truco, porque no jugaban al ajedrez a cara descubierta. Pero quizá no hubiera tenido la repercusión, bueno, claro, para lo interesante, la historia que después tuvo, ¿no? Lo bonito es que la máquina entonces funcionaba. No, vamos a ver, el sistema de engranajes hacía que la máquina funcionara. Es verdad que había alguien que dirigía el movimiento de las piezas, pero eso, aún así, imaginaros la complejidad. Dado que el jugador, para que veáis una idea, el turco era un turco en una mesa, como la que tenemos ahora mismo. Y debajo de la mesa no había nada. Tú lo abrías y no veías nada, porque debajo había un sistema que era donde iba metido la persona, como en la Carlinga en Fórmula 1, que con un sistema de engranajes que se movían por gomas y por cuerdas, y engranajes tipo los relojes, conseguía hacer mover un brazo que era el turco cuando jugaba. Con lo cual había un sistema de ejes diferenciales para poder mover de esa manera las piezas y que fueran correctamente a su sitio. La verdad es que era muy, muy ingeniosa la máquina. Desde luego, porque viendo las fechas estamos hablando casi 150 años antes de que personajes como el español Leonardo, Quevedo, nuestro Leonardo Torres Quevedo, creara su propio autómata, que fue un acontecimiento mundial. Pero la máquina de Torres Quevedo era una máquina ya de un nivel muy moderno y muy avanzado. Ahí no había truco, evidentemente, ¿no? Era un ordenador, era la prehistoria de las máquinas que después han competido con los grandes del ajedrez, pero fíjate el tiempo que tuvo que pasar para que hubiera algo similar. No, aquí lo interesante es que realmente había que ser un especialista de mecánica de relojería muy bueno para poder construir un mecanismo como el que activaba la mano del turco. Porque además lo más divertido del autómata de Kempelen es que todo el sistema de disfraz, aparte del ropaje más o menos pintoresco que le había puesto, obedecía a que le intentaba dar un aire humano, es decir, era una especie de androide. Es decir, él tenía un acabado lo suficientemente bien hecho para que pareciera un muñeco, pero al mismo tiempo un ser humano, es decir, las dos cosas. Es decir, es un tema de anticipación muy interesante de la figura del autómata como copia nuestra. Es decir, lo que luego ha sido la ciencia ficción como una de las ideas básicas de lo que sabéis que se llama la teoría del valle extraño, que es la que hace que por qué los seres humanos tenemos la necesidad de que los seres que nos imitan, los autómatas, se nos parezcan, que es una teoría japonesa de los años 70 muy curiosa. Entonces, en cualquier caso, es verdad que Kempelen le llamó tanto la atención el éxito que estaba teniendo que probablemente se dio cuenta que podía ocultar sus otras grandes realizaciones, que es la otra razón por las cuales ha pasado la historia. Claro. O a lo mejor hubo, porque eso también quería preguntarlo, si en las sospechas esas que se daban de que fuera pues un artefacto, ¿no?, con una inteligencia tal, si hubo alguna sospecha que a él le dio miedo y dijo, bueno, antes de coger y que me descubran, voy a dedicarme a otros proyectos y esto yo lo voy a dejar un poco paralizado. Sí, esa era la idea inicial y de hecho así lo hizo cuando lo exhibió en la corte de María Teresa de Austria. Luego lo paraliza, él no quiere dedicarse al turco, ya digo, porque él lo considera como un invento menor, ya sabemos por qué lo considera un invento menor, porque no era realmente un autómata, y él se quiere dedicar más a otro tipo de trabajos más serios, que eran con las máquinas de vapor, y sobre todo con máquinas capaces de reproducir la voz humana.
problema es que no ha llegado a nosotros ninguna de esas máquinas que reproducía la voz humana, pero él aspiraba a algo más. Pero al final es el emperador José II el que se entera, cuando pasan unos años, pasa una década prácticamente, el que se entera de que había hecho un autómata y dice que quiere reconstruirlo porque quiere impresionar, entre ellos, por ejemplo, al duque Pablo de Rusia durante su visita de Estado. Así que, bueno, pues obedeciendo órdenes, reconstruye su autómata, vuelve a impresionar y a partir de ahí se da cuenta de que puede ganar bastante dinero. Dice, bueno, mientras la gente no se dé cuenta de esto, porque también había una serie de espejos para dar la sensación de que no había nada de dentro, o sea, que estaba muy elaborado, daba la vuelta, se movía la mesa por todos los sitios para que nadie pensara que había trampa y cartón, a pesar de que todo el mundo sospechaba que había un niño, que había un veterano de guerra mutilado o que había un duende, porque también decían que si era un duende. Sí, es curioso porque sabéis que el año de la Revolución Francesa otro noble austriaco, Joseph Friedrich Urachnich, construyó una máquina idéntica y publicó, bueno, idéntica pero más pequeña, y publicó un libro en Dresde donde intentaba demostrar que en realidad era un truco óptico, como ha dicho muy bien Jesús, y que realmente había una persona dentro. Entonces él lo que hizo es reproducir la máquina con los mecanismos que sospechaba que había construido Ken Pelen para poder hacer que su turco funcionara. Bueno, en realidad Resnick tenía razón. Lo que construyó era exactamente igual que el turco, y era el mecanismo básico, pero sin embargo el de Resnick sí que era solamente para un niño o un enano, en tanto que el de Ken Pelen sí podía jugar a una persona mayor, aunque muy incómodo. Y bueno, realmente es decir, lo que motivó fue la creación de una especie de polémica general que empezó a crecer en Europa. Nadie tenía tampoco el atrevimiento de obligarle a Ken Pelen a destrozar su máquina para demostrar que era un fraude, porque lo consideraba un insulto y se consideraba muy feo. Y era un tema de un juego de ingenio, con lo cual si alguien quería superarle, que lo demostrara de una manera práctica. Es una cosa muy del siglo XVIII y muy bonita, que es lo que le permitió que no le desmontaran todo el truco y bueno, acabara fatal. Claro, y que él como inventor tendría prestigio y entonces hasta que no descubrieran realmente dónde estaba el fraude, pues él podía seguir. Fíjate que cuando él empieza esa gira, cuando él se da cuenta de que, en fin, que esto todo el monte es orégano y que todo el mundo se lo cree y que su invento es bastante bueno y que además muy rentable, pues empieza la gira, y es una gira que le lleva a París, que le lleva a Londres, a Alemania, y comienza en 1783, y esta gira está prácticamente hasta 1804, en que el hombre ya está muy enfermo y se muere. O sea que hasta todos esos años él lo va manteniendo, y solo pierde con un jugador, solo, porque a todos los demás les gana, incluso a Benjamin Franklin, que era una de las lumbreras que había en aquella época, que se marchó cabreado. Con Napoleón juega, pero ya no está, que ya había muerto. Ahora contamos un poco la anécdota de Napoleón. Sí, y solo pierde con uno. Y ese que pierde es con Danikam Philidor, que era uno de los mejores ajedrecistas que había en aquella época. Entonces, Philidor, al final, cuando termina la partida con el turco, dice que era la partida más horrorosa de su vida, que había sudado casi gotas de sangre, pero le ganó. Y el turco, creo que el que estaba dentro se cogió un cabreo de miedo, porque fue la primera partida en la historia que perdió el turco. Y ahí casi un poco más y abre las casi puertas. Sale con las compuertas y le da patadas en la entrepierna. Por cierto, que es muy interesante porque hay dos derrotas, ahora va a contar Jesús la nota de Napoleón en Sombrum, pero en realidad perdió es decir, ganó dos partidas por ausencia del contrario. Y es que en dos casos al turco le intentaron hacer trampas. Y los dos eran rivales poderosos. No hace falta ya que los oyentes se imaginen quién es el segundo. El primero es la emperatriz de Rusia, que hizo un movimiento erróneo. Y entonces el turco derribó todas las piezas de un manotazo. La emperatriz Catalina, y el segundo fue Napoleón. Napoleón hizo un movimiento incorrecto. En aquel entonces era propiedad de un talantón, la máquina, y el turco pegó un manotazo y tiró todas las piezas. Entonces Napoleón se retiró muy contento y muy orgulloso, diciendo que él era capaz también de hacerle perder la paciencia a los mecanismos. Tío, chulón de los haya. Qué barbaridad. Y después de esta gira, ¿qué se sabe del personaje? Se sabe porque, claro, el turco sobrevive a von Kempelen. Von Kempelen muere, pero ¿qué ocurre con este autómata? Pues, bueno, lo hereda su hijo no sabe qué hacer con él, y al final se lo vende a un tal Matzel. Matzel era un empresario, en fin, un oportunista un poco de aquella época, que vio las posibilidades económicas que podía tener el turco. Así que él sí que le utiliza como realmente un espectáculo. Lo hace mucho mejor que von Kempelen. Es decir, lo prepara muy bien, con toda la parafernalia, con mucha publicidad, con mucha pompa, circunstancia y lujo. Y cada vez reta a personajes mucho más afamados para que ganen al turco. Entonces, la verdad que él se lo monta muy bien, y ahí es cuando sale pues toda esa lista de personajes que acaba de comentar Carlos, que en un momento u otro formaron parte del turco, ¿no? Desde William Lewis, Peter Williams, Jacques Murray, William Slumberger, que realmente es de 1826 hasta el final, es prácticamente el último humano que estaría dentro del autómata, ¿no? Slumberger, porque de hecho cuando él muere, Slumberger,
de unas fiebres tifoideas. A partir de ahí, Malzel empieza a pensar que no es rentable seguir con eso. ¿Por qué? Porque se le ha muerto el ajedrecista que estaba dentro. Y entonces, y si tenía que jugar él, lo tenía complicado. Sí, entonces, si se queda sin la cabeza pensante, pues no sirve para nada. Y de hecho, Malzel muere al poco tiempo también de las mismas fiebres tifoideas. Hay una leyenda urbana que dice que realmente en una de las travesías, regresando, porque él estuvo también en Estados Unidos, estuvo en Cuba hizo la última partida, y entonces dice que regresando a Inglaterra, pues bueno, que le da por beber, precisamente frustrado por la muerte de William Slumberger, y que muere de una cirrosis. Prácticamente parece que murió de las mismas fiebres tifoideas. Pero bueno, sí es cierto que va pasando de mano en mano, que llega un momento en que se dona al Museo Peel de Baltimore, donde pasa bastante tiempo arrinconado en sus salas, hasta que el 5 de julio de 1854, durante un gran incendio en Filadelfia, el autómata fue pasto de las llamas. Y ahí desaparece definitivamente. Y en cuanto a Ken Pelen, pues Ken Pelen se dedicó, aprovechando los conocimientos que había obtenido, porque aunque fuera un fraude el turco, él sí sabía de mecánica y de sistemas complejísimos, de mecanismos tipo reloj, en construir algo que era una de sus obsesiones, porque él estaba convencido que las máquinas podrían en el futuro hablar. Entonces intentó construir un sistema que permitiera reproducir el mecanismo de la fonética de los seres humanos a través de elementos artificiales, lo que él denominaba fonética experimental, en un objeto que él llamó mecanismo de la palabra humana. De hecho, intentó construir la primera máquina capaz de hablar de la historia de la humanidad, lo cual le valió el reconocimiento nuevo científico de la posteridad como uno de los primeros pioneros de las máquinas parlantes o de los sistemas capaces de hablar. Atención, que esto no tiene nada que ver con lo que luego se hizo con el fonógrafo de Edison, ni con la capacidad de grabar sonidos humanos y reproducirlos, sino al revés. Esto tiene más que ver con la robótica, la capacidad de que las máquinas puedan reproducir los mecanismos que tiene el ser humano de manera natural, en forma artificial, para poder emitir palabras. Resumiendo, se convirtió poco a poco de lo que era pues un tipo más o menos curioso en una persona respetada actualmente por la ciencia, que como he dicho antes hay en su honor un premio de ciencias, el premio Wolfram von Kempelen, que se sigue otorgando a los que participan en la elaboración y diseño de ideas experimentales en ciencia mecánica y mecánica. O sea, bueno, un tipo interesante. Desde luego, Wolfram von Kempelen, que ha sido nuestro protagonista esta noche en los monográficos, un personaje verdaderamente singular, y tanto más que él, el autómata que le acompañó y que ganó al ajedrez a prácticamente todo el mundo, a casi todo el mundo, menos a uno. Pero tenía que tener un borrón en su historia para que luego lo pudiéramos contar. Por cierto, cuando se quemó el autómata, se supone que no había nadie dentro, ¿no? No había nadie dentro, bueno. Estaba arrinconado totalmente en este museo. Entonces cuando se quema Filadelfia, pues también se quema el museo con todo lo que había dentro. Fíjate que a uno de los que gana también fue a Charles Babbage, que fue el pionero de los ordenadores mecánicos. O sea que también, incluso él, cayó como víctima del turco. Muchas gracias, Jesús Callejo, Carlos Canales. De nada, un placer. La Zona Cero. Estos son los monográficos y estos que están a ambos lados del servidor, Jesús Callejo y Carlos Canales. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. Estamos a la diestra y la siniestra. Eso. Bueno, estamos como siempre, básicamente. Como siempre. Hacían los enanos entonces, bueno, pues ser un poco el juguete de unos y de otros, en dar conversación. Ellos aprendían artes, lo hacían muy bien, como era el caso, además de un gran escritor, y en sus memorias así lo dejó demostrado, y vivió una cantidad de experiencias sin igual en esa época, justo antes de la Revolución Francesa, en los tiempos en los cuales después los enanos, los freaks pasaron a convertirse después en freaks en los circos en toda Europa, es decir, fueron de mal en peor. Todavía, afortunadamente, parece que las cosas han mejorado, y en mitad de esa conversación, y ahora me expliquéis por qué, y lo explicamos a todos los oyentes, salió a la figura de este personaje. Efectivamente, sacamos Jesús y yo la figura del barón Wolfram von Kempelen, aunque es verdad que en muchos de los lugares hablan de él como Ritter, caballero, por ejemplo en la Wikipedia, pero eso se debe simplemente a que es el título honorífico del Imperio Austrohúngaro, es una forma de llamarlo. Von Kempelen era un noble húngaro del que vamos a hablar. Uno frente a otro. ¿Para qué variar?
Carlos siempre está a mi diestra. ¿Sí? Jesús Y, siempre y más está a mi más allá, siniestra. Silvia. Ahí, en el límite, en la frontera. Yo prácticamente estoy en el cañón del Colorado ya. Pues, Está en el borde. y hablamos sobre un personaje verdaderamente curioso. El otro día salió una conversación informal que manteníamos y hablábamos a propósito de enanos en las cortes europeas hace 2, 3 siglos, y surgió este individuo, Wolfgang von Kempelen. Kempelen. De Panzband. Ahí. A que suena Tintín en De los Sildavia, es muy Password de parecido. toda la vida. Sí, Johann Wolfgang Ritter von Kempelen de Panzband. Y hablábamos sobre un enano, Józef Buroslaski, que había recorrido todas las cortes europeas, un polaco. Habíamos estado en la presentación de un libro, sus memorias, un personaje verdaderamente fascinante, que había estado, bueno, pues como digo, en todas las cortes europeas, haciendo lo que